Recording in progress. En esta sesión vamos a considerar que vamos a escuchar la presidenta del directorio, doña Sally Vendesky. Le voy a rogar que al final de unos 5 minutos hablemos de esta invitación que tenemos a Juan Fernández también, que deberíamos entregar alguna respuesta. El presidente se marea con los bancos. No quiero decirlo por el micrófono, pero yo alguna vez le dije a la... Vamos a escuchar entonces, ahora le voy a explicar un poco, presidenta, el sentido de esta reunión. Nosotros tenemos, como usted sabe, las 4 ciudades, las 4 regiones que son parte de la Comisión de Zonas Extremas, más la 10ª y la 5ª que tienen territorios especiales. Tenemos todos puertos. Y hemos descubierto descubrimos en algún momento que no existía mucha coordinación en la política de puertos. Empezamos a preguntar muchas veces en el gobierno cómo se coordinaba la política de puertos y recibimos un interesante documento que ha sido trabajado por el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones y el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, que se titula Política Nacional Logística Portuaria. Pero eso tiene que ver, yo entendimos más bien con la forma en que se manejan y en las cuales se hace aprovisionamiento y funcionamiento de los puertos, y no respecto de una política de puertos que diga aquí va a haber puertos y acá no, aquí van a crecer y acá no van a crecer, una política general. Y echamos mucho de menos esto, la verdad, y queremos escuchar muchas opiniones sobre esto, y nos pareció que la mejor alternativa era empezar a preguntarle a los dirigentes de los puertos qué es lo que pensaban, y el suyo es el más grande, entonces vamos a empezar por el suyo. A lo mejor. Entonces lo que queremos es escuchar no solamente el funcionamiento del puerto, sino que también queremos escuchar su opinión respecto del tema de política portuaria. Algunos senadores han levantado acá, no está aquí el senador Soria, pero ya lo demoran en llegar seguramente, esta idea de que este país está quedándose atrás en materia de puertos. Yo he sostenido, a lo mejor de manera un poco especial, que en realidad nosotros hemos aumentado de tal manera nuestra capacidad portuaria que es difícil decir que no tenemos una política de puertos. Pero la verdad es que no existe no existe un ente que dirija todos los puertos del país de ninguna manera. Entonces, eso es lo que queremos preguntar. Primero, su experiencia en el puerto de San Antonio, cómo ve usted en general todos los temas de crecimiento o no de puertos del país. Y por último, ¿qué propuestas tiene alguna sobre cómo dirigir la política de puertos? Eso es una breve introducción que yo haría simplemente, y me alegra mucho tenerla acá. Le agradezco mucho y le doy la palabra, por favor. Ahí sí. Bueno, muy buenas tardes. Fernando Gajardo, gerente general interino de Puerto San Antonio. Mucho gusto. Y yo, presidenta del puerto. Perdona que no lo haya presentado antes, lo tenía aquí efectivamente en la nómina. Gracias. Nos sentimos contentos de poder contar sobre Puerto San Antonio. Tengo que confesar que menos sobre la política, no, porque esta política es una política que está en discusión. Y el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones ha preferido que sea la comunidad toda la que discuta antes de los involucrados en esa política. Y por lo tanto, en términos formales, todavía los directores, y no sé si la empresa. Sí, sí. ¿La empresa sí? Sí, lo que pasa es que, claro, efectivamente los directores no han discutido. Perdón. El Ministerio de Transporte, presidente, ha estado hoy día desarrollando a través de todos los puertos, ¿cierto? Una discusión en torno a lo que usted tiene lo que acaba de leer en la mesa, respecto a una actualización de la política
pero ellos le llaman ahora política portuaria y logística, porque en el fondo la evolución que han tenido los puertos desde el año 97, cuando se crea la ley 19.542, efectivamente ha derivado en que la coordinación entre puertos, actividades logísticas y comunidades portuarias es lo más relevante. Entonces, los impactos que esto genera en las comunidades y en el desarrollo logístico propiamente tal es lo que hoy día está actualizando el Ministerio de Transporte. Y eso, como dice la presidenta, está hoy día en una discusión abierta, y la intención de ello de que a final de año es actualizar principalmente esta política de desarrollo logístico portuario. Y ahí tenemos opiniones también. Sí. En todo caso, antes de comenzar la presentación, sí me gustaría decir que hoy día los puertos que dependen del Estado, que son 10, ¿no? Sí. Los puertos estatales, que son 10, son en general, salvo uno, yo creo, son concesiones. Entonces lo que hacemos nosotros, digamos, el puerto del Estado, es monitorear el trabajo que hacen los concesionarios de manera tal que los contratos se cumplan cabalmente, que las condiciones ambientales se cumplan, que las condiciones de los trabajadores se cumplan, y en ese sentido no actuamos como empresa, sino que actuamos como autoridad portuaria. ¿Y por qué hay la propuesta es mantener el tema de que los puertos sean autoridad portuaria? Porque en general hay un puerto del Estado, excepto en la quinta región, donde hay dos, Valparaíso y San Antonio, y por lo tanto, en cada región, llamémoslo así, más que región, en cada macrozona, habrá un puerto que sea autoridad portuaria. En el caso de Valparaíso ya vamos a ver la magnitud del intercambio y de la importancia que tiene el comercio exterior para la macrozona. Entonces capaz que seamos dos, pero eso todo está en discusión, y por eso yo me abstengo como de dar una opinión, porque todavía no lo hemos discutido en el seno del directorio. Sobre Puerto San Antonio, se creó por la ley número 19.542 para modernizar el sector portuario estatal, pero se creó a fines de 1997. Entonces ya tiene 25 años de que estamos operando como puerto. El comercio exterior, ¿sea cuánto? ¿Multiplicado por cuánto desde esa época? ¿Tú sabes? Del año 98. 98. Fin del 97, comienzo del 98. O sea, desde más o menos, sí, 3, estamos 3,4. 3,54. Sí, Estamos en 21 3,54, lo que genera muchas diferencias con respecto a la partida del puerto. ¿Por qué? Porque, bueno, la ciudad no está bien acomodada. Yo voy a hablar de San Antonio. La ciudad no está diseñada para contener todos los camiones que tanta carga pasa por ahí. El sistema educacional de una ciudad como San Antonio no es el sistema educacional que uno desearía para sus hijos. Entonces hay mucha necesidad de la ciudad para conciliar con un puerto que ha crecido tanto y que es lejos el más grande de Chile, y que tiene intenciones de crecer 3,5 veces, siendo ya el más grande de Chile. Quería explicar eso porque hay que ir cambiando la mentalidad de qué significa un puerto y qué significa un puerto en la macrozona, y por qué en la macrozona debe haber un puerto enorme que tiene que durar 100 años, como ha durado más que 100 años la infraestructura general del puerto San Antonio actual. Entonces, la macrozona central, no sé si ustedes lo ven bien, se ve un poco borrosa, pero comprende el 30, aquí lo veo mejor, comprende el 31% de toneladas en el COMEX marítimo total de Chile. Este puerto comprende un 33% de la exportación, FOB,
y comprende el 65,3% de la importación. Sí. O sea, lo que llega para acá llega a Puerto San Antonio en la medida de 65,3%. Ahora, en la macrozona central, si ustedes ven el mapa que hay aquí, la consideramos, la tenemos en dos colores porque tenemos consideraciones un poco distintas. Coquimbo es como cuando termina Coquimbo, el sur de Coquimbo y el norte de Ñuble y Biobío. Ahí está comprendida la macrozona, buenas tardes, está comprendida la macrozona central. Y fíjense ustedes que la macrozona comprende un casi 59% del PIB nacional y un 63% de la población de Chile. De esos números estamos hablando en el día de hoy. Esas son cifras del año 22. Bueno, importa cereales, retail, materiales de construcción, carga para proyectos, qué sé yo, todo tipo de accesorio de trenes, metro, buses, energía, vehículos y más, por ejemplo, torres eólicas han llegado hace poco. Y exporta cobre, fruta, vino y salmón. Y fundamentalmente en los puertos, que porque no lo tengo acá, en los puertos de San Antonio y de Valparaíso. Pero si ustedes ven aquí, San Antonio tiene sobre el 33% nacional. ¿Podemos comer? Ahora, la pregunta es, ¿por qué necesitamos mayor infraestructura portuaria en la macrozona central? Bueno, yo creo que las cifras que recién dimos ya adelantan un poco. Nos parece interesante este esquema, porque este es un proyecto que se generó en el gobierno de Piñera I y siguió en el gobierno de Bachelet II, en el gobierno de Piñera II y en el gobierno de Boric. Bueno, primero se trataba de buscar bahías aptas, que sean adicionales a los terminales que ya existen. Y habían dos posibilidades, como decir, no quiero que haya una sola. Y vamos a ver ahora por qué. Yoyeo San Antonio y Yolanda Valparaíso. Esas son las dos que se declararon como posibilidades y por lo tanto iban a tener que competir en hacer un estudio de factibilidad para que se llegara a determinar dónde se iba a construir un puerto que lo llamaron de gran escala o megapuerto. No me acuerdo cuál de los nombres fue primero, pero hay una tendencia a cambiarle de nombre en distintos gobiernos. Hoy día no se llama de ninguna de esas dos maneras, se llama puerto exterior. Entonces, cuando ustedes oigan puerto de gran escala, megapuerto o puerto exterior, estamos hablando de lo mismo y de un proyecto de ampliar a 3,5 veces, cuando esté listo, la capacidad actual que tiene Puerto San Antonio, que hoy día es el puerto más grande de Chile. Se encargó entonces a EPSA, a EPB y a EFE, porque teníamos que estudiar el tema de cómo se va a transportar carga, no solo por camiones, sino que también por ferrocarriles, y entonces se hicieron los estudios gobierno Piñera 1. En el gobierno de Bachelet 2 se mantuvo la prioridad de los dos proyectos, se asignaron presupuestos para los estudios técnicos y a fines de 2017 el comité de ministros que se llama CONALOC permitió un veredicto que se le transmitió a la presidenta Bachelet para anunciarlo en enero de 2018 y la opción del Estado fue Yoyeo San Antonio. Luego, en el gobierno de Piñera II, se ratifica la decisión de localización y la prioridad que tiene el avance. Ahora, es necesario para nosotros que haya una conjunción entre las declaraciones que hacen las autoridades y los recursos que se generan
para poder hacerse cargo de esas prioridades y atribuciones que se declaran. Y eso ha sido un tema algo persistente, ¿no? En el desarrollo del proyecto, que no siempre se cuenta para un proyecto tan enorme como este, con recursos de capacidades no solo de capacidades, sino también de cantidad de personas competentes para poder evaluar un proyecto de esta magnitud. Ya vamos a ver que la región de Valparaíso nunca ha evaluado ambientalmente un proyecto de esta naturaleza. Y entonces en ese gobierno de Piñera II se efectúa una consulta, que es una consulta obligatoria al Tribunal de Libre Competencia. Cualquier proyecto que se instala tiene que pasar por el Tribunal de Libre Competencia para asegurar que la competencia es libre. Se ingresa además al sistema de evaluación ambiental en abril, quiero decir, del 2020. Se hacen algunos avances en proyectos de la red logística en general para mejorar y optimizar la capacidad logística existente. Aquí también vale la pena, tú dime si me estoy equivocando en algo, porque no soy tan vieja en este tema, pero digamos de San Antonio, de Puerto sí soy vieja. Está autorizado a interrumpir. Entonces, la ley 19.524 considera que la obligación de un puerto es desde la reja del puerto, digamos, hacia adentro. Todo aquello que ocurra adentro del puerto, y ni tanto porque después en el sistema ambiental vemos que no es tan así cuando empezamos a considerar que nosotros tenemos adentro del recinto portuario humedales, que antes no eran humedales y que hoy día ya está bastante decidido que son humedales y que vamos a tener una gobernanza de los actores incumbentes para poder administrarlo y de manera tal que le sirvan a la comunidad. Entonces, lo que yo decía es que la red logística, de todas maneras, ya empezábamos en el gobierno de Piñera II a ver que los puertos tenían que ocuparse de la logística de puertos hacia afuera también. Ahí hay una cosa importante que tiene la nueva política de puertos. Entonces, a nuestro juicio, tal vez mucho más importante que se centralice una autoridad portuaria única, que se haga cargo de realidades que no son iguales en un país tan largo como nosotros. Mucho más necesario que eso, nos parece que el Ministerio de Transporte tiene que mantenerse. Cualquier ministerio de transporte en cualquier gobierno tiene que ser firme respecto de la aplicación de la política. Nosotros somos, como empresa y como autoridad portuaria, ejecutores de una política, y que el Ministerio de Transporte la genera y tiene que chequearnos a nosotros para que nosotros a su vez generemos los controles que necesitamos de nuestros constituyentes. La continuidad, Boric también dice que sí, que este proyecto debe existir, continuidad de avance de la tramitación ambiental hasta poder obtener la RCA, un proyecto tan enorme. Bueno, ya nos ha costado ya 12 millones de dólares. 16 millones de dólares ya hemos ocupado en el tema ambiental y estimamos que por lo menos vamos a invertir, espero que sea realmente inversión y no gasto, vamos a invertir 22 millones de dólares más por lo menos, o sea, 22 más 16 son 38 millones de dólares, nada más que en hacer los estudios que permitan obtener la RCA de parte del Ministerio de Medio Ambiente, de su servicio de evaluación ambiental. ¿Cuál es la diferencia de tamaño entre lo que hoy día tiene el puerto de San Antonio y las redes y lo que ustedes piensan? La diferencia de tamaño entre hoy día y el resto son, nosotros hoy día tenemos una capacidad de 2,6 millones de TEUs y vamos a llegar, el puerto nuevo va a tener 6 millones, o sea, vamos a tener más de 8 millones de TEUs. Ahora, no todo se va a usar
no todo el puerto actual va a seguir siendo para TEU, seguramente parte de esos 2,6 millones se van a usar para graneles, que tiene que ir aumentando, digamos, esto, pero es casi cuadruplicar el tamaño actual de nuestro puerto. ¿Sí? Ahora hay una cosa importante que me interesa señalar y que es que ha sido explícito el presidente Boric en declarar en diciembre del año pasado que el puerto exterior que los puertos están atrasados en su desarrollo y que el desarrollo de puerto exterior es un proyecto que es estratégico a nivel nacional. No es un proyecto de un puerto para una zona, es un proyecto que es para todos los chilenos y ustedes comprenden por qué, digamos, por el PIB y la población que comprende. Aquí ustedes pueden ver que con pequeños esfuerzos, esta cosa punteada que va escalando, se va mejorando un poquito la capacidad logística del puerto, pero sin embargo, entre el año 29 y el año 32 ya se estima que va a haber saturación. Entonces, si es que no hay un proyecto alternativo, o sea, un proyecto enorme que sustituya a Puerto Exterior en la macrozona, entonces vamos a tener serios problemas, y son serios problemas a nivel nacional, porque la macrozona central abastece a Santiago, entre otras cosas. Eso es. Por otra parte, la tendencia naviera es a concentrar los vehículos, digamos, los barcos, a mayor tamaño y por lo tanto necesitan mayor tamaño de muelle y mayor profundidad de dragado. Entonces, hoy día existe la posibilidad teórica de recibir un barco en Valparaíso, un barco en Santiago, pero eso no cubre en nada la necesidad ni siquiera actual. Buenas tardes. Sí. Aquí estamos viendo nada más que en forma gráfica, que no sé si se puede ver bien, ya una congestión, esto era el año 21, ¿no? Sí, esto fue el año 21. Aquí hay un poco de noticias y de fotos de la congestión que ya existió en el año 21, que fue un mucho mejor año en carga, o un bastante mejor año en carga que el año 22 y también que el año 23, pero el movimiento de carga es un movimiento cíclico. Y estamos en un bajón que lo provocaron varias cosas. Lo provocó la pandemia, por un lado, y también lo provocó el estallido social, que hizo subir mucho la carga en el año 21, pero después bajó en el 22 y en el 23. Entonces hay un efecto nacional e internacional de carga. ¿Sí? Aquí yo quería mostrar que se acuerdan ustedes que conversábamos de que se estudiaron dos posibilidades de ubicar el puerto, San Antonio y Valparaíso. Bien, hay dos cifras que me gustaría darles de por qué San Antonio. Entonces, dado la configuración del terreno, sobre todo, que es posible de ocupar en Valparaíso y posible de ocupar en San Antonio para el nuevo puerto, resulta que compañías distintas hicieron los estudios de prefactibilidad, pero llegaron a que en Valparaíso el costo unitario, dólares por TEU por año, iba a ser de 1935. Y en San Antonio, de 741. Por lo tanto, el costo unitario es 62% menos en San Antonio que en Valparaíso. Primer tema de consideración. Y segundo tema de consideración, que la capacidad de transferencia también es muy distinta. Y se llegó a la conclusión de que la capacidad de San Antonio iba a ser 2,7 veces la capacidad, o sea, el total de carga que van a poder transferir,
va a ser 2,7 veces más en San Antonio que en Valparaíso. Bueno, acá hay algunos datos sobre el puerto exterior. ¿Por qué yo hablo tanto de puerto exterior? Porque puerto exterior, el puerto de San Antonio está operando normalmente. Sí, sí. Estamos mejorando las capacidades, tenemos arreglos tecnológicos, estamos haciendo hartas cosas de mejoramiento de la capacidad misma y de mejoramiento de la gestión del puerto. Pero puerto exterior necesita más momentum, necesita más estímulo, más empuje. Bueno, la eslora van a ser prácticamente 400 metros, o sea, el largo de los barcos van a ser 400 metros, hoy día son de 360. La profundidad, no sé, tal que la verdad es que van a caber mínimo 14.000 teus. 14.000 teus mínimo. Y bueno, y puede ser lo que se quiera, lo que pasa es que se sacrifican otros barcos. Es la capacidad de operación que vaya teniendo en realidad, es la capacidad de operación que vaya teniendo el terminal. Entonces, estamos hablando de una inversión total estimada a este año de 3.900 millones de dólares. Nunca ha habido una inversión portuaria en este país de esa magnitud. Por lo tanto, estamos aprendiendo todos, la verdad. Por mi ignorancia. Teu, tú le dices porque tú sabes. Es todo lo que cabe en un contenedor de 20 pies, 20 por 20. Un contenedor chico de 20 pies por 20 pies, ahí lo que cabe ahí es un teu. Entonces estamos hablando un teu, un box. Y estamos hablando entonces de que la capacidad de puerto exterior va a ser de 6 millones de teu. Ahora, si ustedes se fijan, no se ve muy claro esto, pero el puerto existente es como... Tiene punterito, ¿no? No. El puerto existente es esto que está enciclado arriba por una cosita celeste y es como un corazón. ¿Ah? Y el nuevo es todo lo demás. Todo lo demás. La pura zona de maniobrabilidad es casi del mismo tamaño de todo el puerto. Muchas gracias. La distancia debe ser más o menos 800 metros. Sí, están como... La idea es que es un solo puerto, o sea, están pegados. Claro, es Puerto San Antonio. ¿Cuántos muelles tenemos acá? En el nuevo proyecto son 4 frentes de atraque, pero de 1.700 metros cada uno. O sea, ahí entran como 3 buques. O sea, de 400, 4. Claro, la idea es esa, que entre 4 buques simultáneos entre los 2 terminales de 400 metros de largo. Como digo, son magnitudes que cambian el orden de magnitud. Perdón por la repetición. Casi 4.000 millones de dólares, de los cuales hay que construir un molo de abrigo de, llamémoslo si fuera un cuadrado, de 1 por 1 kilómetro, o sea, son 4 kilómetros lineales. ¿Serían 4 buques triple E? Sí, 4 buques triple E. Sí. Ahora, no es la idea que se va a construir todo y vamos a tener esa capacidad en forma instantánea, eso se va a ir construyendo, ya vamos a decir que podemos decirlo al tiro. De acá, lo primero que se va a construir, lo que está más cerca del mar, se llama Terminal Mar, y son estos 2 sitios donde van a caber entonces 1.700 metros, 2 buques de 400. 2 buques de 400. Eso es lo que se va a construir primero, y en realidad se va a construir lo que está más al extremo primero, o sea, un buque de 400 por el momento. Y más adelante se va a ir tomando la decisión de cómo se va a hacer el crecimiento de puerto exterior a partir de la construcción de lo que se llama terminal tierra. No está fijado
cuándo se va a construir el terminal tierra. Lo que está fijado es cuándo se va a construir el terminal mar. Porque va a depender de la demanda, de cómo nos está yendo, de la congestión, del mar, etc. Interesante es que el valor social del proyecto son 77.700 millones de dólares, lo que significa una tasa interna de retorno social del 72,3%. Yo no sé si ustedes están al tanto de que el mínimo requerido son 6%, y que encuentran fantástico la nueva línea del metro, que es de 7%. ¿Ah? ¿Vamos? Aquí lo vamos a ver al tiro. Ya vamos, falta poco va a llegar. Mira, estos son los hitos que tienen que ver. ¿Hay una mano? Yo quería, perdón por llegar. Buenas tardes. Yo he trabajado en Puerto desde la edad de 22 años que soy alcalde de Iquique, del puerto más quebrado. Una vida. A lo que yo quiero llegar en los pensamientos de ustedes, porque tú eres el gobierno de Chile, ¿no es cierto? No, el gobierno no. No, pero el Estado. El Estado. ¿Qué es el gobierno? Los gobiernos y el Estado es lo mismo. Los estados permanecen. A lo que voy es que se habla de crear el gran puerto para Chile. Yo diría que el norte de Chile también tiene la misma opción. Quedó muy claro que este es el puerto de la zona centro de Chile, de la que estamos hablando, ¿no? Se estudian los puertos en macrozonas, y hay, son 3 o 4 macrozonas. Hay 3 macrozonas. La macrozona norte, ahí tiene que trabajar harto. No va a competir el puerto de Iquique. No. Si lo que yo te quiero decir para que nos ubiquemos todos. Este es Sudamérica. Y en el medio de Sudamérica, en el Pacífico, está Arica, Iquique, Antofagasta, Mejillones. Y al otro lado están terminando los futuros 15 meses una lucha de 50 años que me comí, por eso fui el alcalde, nunca llegué al Parlamento ni nada, porque mi lucha era la carretera y ferrocarril. En este momento las carreteras que unen Brasil, Argentina, Paraguay, llegan a Iquique en los futuros 15 meses. Significa que el gran movimiento de cargas de Sudamérica tiene la opción de ocupar los puertos Arica, Iquique, Antofagasta, Tocopilla y Mejillones. O sea, porque Sudamérica, digamos que todo está, para que se me entienda clarito, yo no fui a la universidad ni al colegio, así que salí del liceo y fui al alcalde. Y defendí que hubiera comida. Y esa ha sido mi lucha hasta hoy. Bueno, nosotros, en resumen, en el norte de Chile tenemos la salida natural para Sudamérica productora. Hoy Chile no le dio pelota. Este gobierno, el anterior y todo, y tenemos el caos más grande de la historia de Chile. ¿Tú sabes cuál es? Esta reunión... No se toca el tema. Estamos escuchando a la presidenta del puerto de San Antonio. Sí. Podemos escuchar mañana otro si no es necesario. Pero esto. Yo te termino acá porque yo creo que ella es parte del gobierno de Chile. No, ella es la presidenta del directorio del puerto de San Antonio. Ya. No tiene nada que ver con el gobierno de Chile. No, sí tiene que ver. El puerto es público. No. ¿Cómo? Porque soy la presidenta de una empresa pública. Ya. O sea, tiene que ver con el gobierno. Con el Estado. Con el Estado. No se rían, no lo entiendo y prefiero decírselo a ustedes para aprender. Yo estoy aquí para ayudar a mi patria. Sí. Si usted conversa con las personas encargadas del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, de la Dirección de Logística, Mariela Martín y la persona encargada de puertos, David Medrano, yo les recomiendo conversar con ellos porque ellos han trabajado el tema de las macrozonas y ellos les van a decir cómo lo ven. Ellos son gobierno. Yo termino acá
Ellos son gobierno. Ya. Vaya al ministerio. Yo lo único que quiero decir es simplemente que Chile pierde la mayor carga que tiene la salida del Océano Pacífico desde Chile y de la entrada por el Océano Pacífico a Chile. Significa que Chile lo borran del mapa. Entonces, yo veo el interés que tú nos enseñas acá y estoy de acuerdo que yo no podría estar contra San Antonio, pero sí que yo debo decir, mientras aprobamos San Antonio, si no se aprueba el norte de Chile, es decir, hay que saber, y con esto termino, que Perú está haciendo 15 puertos y que toda la mercadería de Sudamérica está planteada con la plata china, y la buena voluntad de Perú que se vayan allá les ha entregado todo. 15 puertos, tienen las platas, no necesitan reuniones en el Senado de allá ni de acá. Ellos están lanzados a manejar Sudamérica desde Perú. Okay. Entonces, yo quiero que quede en la historia de mi querido país. Ha quedado muy claro de Senado. Por favor, que no mantenemos, por favor. Eso es lo que quiero dejarlos inquietos a todos. Está muy claro, senador. Y a usted también, que se pueda plantear, que se haga esto, pero que se haga a 120 por hora los puertos del norte de Chile, y si no, Perú en los futuros 2-3 años nos eliminó el mapa. No existimos. Que quede claro, no se vaya a borrar delante esa palabrita. Claro, no existimos y Chile muere. Gracias, presidente. Me voy a permitir recordar lo siguiente, ¿no? Nosotros acordamos acá, hace semanas atrás, invitar a la presidenta del puerto de San Antonio, que es el mayor puerto del país, para que nos informara sobre su puerto y sobre la zona central. Eso se acordó aquí, lo propuso el senador Pius, y lo acordamos todos. Entonces vamos a escuchar al presidente del puerto de Valparaíso, con mucho gusto. De ahora podemos escuchar también después a otro presidente de puerto sin ningún problema, por cierto. Adelante, por favor, doña Sally. Gracias. Gracias. Aquí en este cuadro lo que nosotros estamos mostrando son las vicisitudes que un proyecto tan grande tiene en su evaluación ambiental. Entonces, como cada uno de ustedes lo tiene, puede ir mirando, esta es la segunda ya pasada que hemos hecho al sistema de evaluación ambiental, y en la segunda pasada tenemos 988 observaciones, etcétera. Entonces, yo los invito en honor al tiempo, a mirarlo, y a cualquier consulta que exista, por favor, nos preguntan. Aquí, bien rápido, el proyecto que está arriba es el nuestro, y todos los demás proyectos no son, por supuesto que no son portuarios, pero los proyectos más grandes están señalados acá, y podemos ver entonces que en la quinta región jamás se ha revisado proyecto alguno de esta envergadura. ¿Seguimos? Solamente, presidente, para precisar, yo creo que aquí aparece uno de los primeros, algunos conceptos que aparecen, como le llaman los lomos de toro a veces, en algunos casos de infraestructura, porque efectivamente uno de los temas de la logística es estar preparado para poder enfrentar todos estos tipos de proyectos de infraestructura nueva. Lo que mostraba la presidenta recién es la envergadura de los proyectos que hay en el país. O sea, si nosotros nos vamos a los proyectos mineros donde se concentran en la segunda región, encontramos una unidad muy potente de desarrolladora de revisiones de proyectos. Sin embargo, en la zona central tenemos un problema. Ya nos encontramos con un problema, que la capacidad que tiene el servicio de evaluación ambiental es muy baja. O sea, este proyecto de 4.000 millones es el proyecto que no ha sido presentado nunca en la región. Tenemos proyectos de 100 millones, de 200 millones. Entonces, acá hay una primera señal respecto al manejo de la política logística en términos de las capacidades que tienen que tener los servicios públicos para poder revisar y desarrollar revisiones de infraestructura. O sea, acá hay un primer elemento que nosotros queremos poner en... Y como dije yo cuando partimos, tanto en cantidad de funcionarios como en competencia de los funcionarios, porque
los servicios públicos, no sé cuán entrenados están para este tema, por supuesto, no para los suyos propios. Ya. Sí, por favor. Mire, me parece importante y le voy a pedir información respecto de estas observaciones, porque la otra vez me tocó participar en cómo se exponía respecto al hidrógeno verde en Magallanes, y justamente las vicisitudes tenían que ver con lo mismo, con algunas dificultades que habían en estos trámites, que yo no sé si tengan que ver estrictamente con beneficios ambientales, sino que veo que hay una traba más burocrática en esto. Entonces, me gustaría, porque no está acá, pero si me pudiese profundizar después, quizás enviarnos a la comisión, respecto de cuáles son los puntos que podríamos nosotros mejorar legislativamente, porque por lo menos 3 veces he advertido respecto a que hay un conflicto con el SEA, pero que obviamente que uno no va a propender a que se pase a llevar una institución que tiene que ver con carácter ambiental, pero veo que en su mayor parte tiene que ver con tiempos y burocracia, y eso nos hace, a veces, por ejemplo, en el caso del hidrógeno verde, ser menos competitivos. Entonces, en esa ocasión que asistió el presidente Gabriel Boric, justamente quedó de revisar esto. Yo no sé si se lo habrán enviado esa información o no, pero me gustaría poder revisarla y también compararla con lo que ha pasado en otros puertos, porque creo que allí podemos quizás mejorar en los tiempos. Eso, presidente. Muchas gracias, senador. Sí, presidente, es que el año 2022 ya pasó. Entonces Sí. ya estamos metidos en la preparación y licitación de las obras, etcétera. Así es que ya no, eso no tiene remedio. Y me imagino que habrán hecho el trabajo, el sistema de evaluación de impacto ambiental, que lo habrán hecho oportunamente, pero ese año ya pasó. Y tomaba todo un año previo a todas las otras actividades. Sí, lamentablemente Eso. también le tocó al sistema de evaluación ambiental la pandemia, y eso atrasó mucho el proceso, porque hay que hacer un ejercicio de participación ciudadana que se hizo, pero no puede haber participación ciudadana cuando la gente está encerrada en su casa, o pensaron que no podían. Así que eso también hay que considerarlo. Pero yo entiendo que la obtención ya de la actualización definitiva está para los años 26, 27 y 28. ¿La qué? El ¿Definitiva? RSA. La mejor estimación la mejor estimación, presidenta, está justamente para esa fecha. Ahora, uno de los temas fundamentales que señala, más que la burocracia, tiene que ver con las capacidades, diría yo, de la respuesta que tienen que tener estos servicios. Por ejemplo, hago solamente un ejemplo. En el caso de la participación ciudadana, nosotros tenemos una participación ciudadana de fines del año 2022, donde las personas hicieron comentarios e hicieron observaciones. Sin embargo, todavía esas no son entregadas a la empresa para nosotros poder elaborarla. ¿Por qué? Porque están ordenándola, seguramente muchas preguntas se repiten. Y en el caso de los pueblos indígenas, que es mucho más grave, tampoco todavía se da parte con la consulta de los pueblos indígenas. Y esto viene también del año 21, o sea, tenemos 2 años ya que está parado, y esto tiene que ver también por capacidad del servicio de evaluación ambiental respecto a poder enfrentar ese tema. Y el tema de los pueblos indígenas es un tema. Ya vimos en el norte que se paró un proyecto justamente por este tipo de situaciones. Entonces, ahí nosotros nos encontramos con una dificultad que es importante abordar desde el punto de vista de las capacidades de los servicios. ¿Perdón? ¡Viva Chile! Necesitamos cotejar las necesidades ambientales versus las necesidades de desarrollo, y como que no hemos logrado en Chile todavía armonizar y considerar que todos estamos trabajando para el beneficio de todos los chilenos. Entonces, tiene mucha razón la presidenta. En realidad, por alguna razón en este país todavía tiende a considerarse desarrollo y protección del medio ambiente como temas casi antagónicos. Casi antagónicos, cuando van juntos. Cuando el problema es cómo hago para que este proyecto, que es importante para el desarrollo del país, no perjudique excesivamente el medio ambiente. Ese es el punto. Exactamente. Puede ser. Pero perdón, adelante, por favor. Vamos Seguimos. al ciclo Ahora, de vida, que nos interesa cuando mucho. decimos inicio de obra 2026, eso es habilitante, ¿cierto? Sí, las obras iniciales. Son las obras iniciales, son las obras que van a permitir llevar los materiales a donde haya que llevarlos
para empezar la construcción. Correcto. Así que estamos hablando de bastante tiempo. Nosotros vamos a presentar en diciembre del año 24, vamos a presentar la adenda medioambiental recién, pero porque tenemos que construir 55 proyectos. Entonces, de ahí esperamos, no sé, en un año, a fines del año 25, tener la RCA, tener la resolución ambiental para poder entonces iniciar las obras habilitantes en el año 26, sin perjuicio de que aquellos lugares donde veamos que no es necesaria, que no está contemplado y que no se necesita permisos ambientales, vamos a acelerar por ahí. Muy bien. Adelante. Entonces aquí tenemos ya un poco más estratificado todo lo que tenemos que hacer entre el año 2024 2023 que estamos, y el año 2036. Tenemos la evaluación ambiental, tenemos las obras habilitantes que van desde el 23 hasta el 29, y las obras de abrigo se van a licitar en el 26. Y se van a construir, y luego ya a partir del 25 ya vamos a estar comunicándonos con posibles inversionistas para los terminales, y eso es lo que llamamos expresión de interés. Muy bien. Perdón, ¿esos son concesiones? Concesiones. Nosotros ahora tenemos 5 concesiones en San Antonio y tendríamos 2 concesiones más, pero enormes. Ahora, las obras de molos de abrigo, que sea paso, o sea, en el país no se construye obra de molos de abrigo hace 100 años. Esta obra demora en su construcción alrededor de 10 años. Entonces esa es la que nosotros señalamos que parte el año 26, y parte con estas obras habilitantes que tienen que ver la condición ferroviaria, porque hay que traer roca. Estamos hablando de 18 millones de metros cúbicos, o sea, son alrededor de 9 Cerro San Cristóbal. ¿De dónde traen estos cerros? La vamos a traer desde el sector de San Juan hacia el interior, y hay 2 o 3 canteras que estamos nosotros, o sea, ya tramitando. Debe ser 10 kilómetros más o menos, entre 10 y 15 kilómetros, pero la vamos a traer en tren, porque es una permanente continuo de camión, entonces línea continua. Por eso que cuando la presidenta habla de esta obra habilitante, esa tenemos que partirla entre el 2025, 26, 27, para empezar de ahí a construir el molo de abrigo. ¿No van a tener problemas ya en la cantera? No, bueno, bueno, es parte de la evaluación ambiental. Eso es parte de todo el proyecto. Sí. O sea, el tema medioambiental, pero no es solo el tema medioambiental, también tenemos que solicitar más de 600 permisos, y además tenemos que coordinarnos con obras que también tienen evaluación ambiental y que nos afectan, con casi todos los ministerios, con el Ministerio de Obras Públicas, con Ferrocarriles. y con ferrocarriles, pero eso fundamentalmente, y también con el Ministerio de Vivienda, porque hay que producir un reasentamiento de una población. ¿Van a tener que hacer un trazado ferroviario? Sí, Sí. eso no es un proyecto enorme. Eso está dentro del proyecto de estudio de impacto ambiental. O sea, hay una coordinación que existe con la empresa Ferrocarriles, con el Ministerio de Obras Públicas, por la Ruta 66. Hay una parte que toca este proyecto, que es justamente donde nosotros traemos la roca. O sea, eso está hoy día muy coordinado en los servicios. Hay una coordinación en ese sentido. Si el tema está detrás, bueno, es lo que ya he señalado respecto a poder partir lo antes posible. Esto por supuesto que traemos requerimientos, porque es un proyecto exigente, es un proyecto en el que estamos aprendiendo. Tenemos la fortuna de que estamos como muy apasionados por él, pero la pasión sola no funciona. Entonces, tenemos algunos requerimientos de apoyo que los ponemos en forma así general, y ver qué es posible hacer para poder desarrollar Puerto Exterior en forma oportuna y eficaz, porque la verdad es que el atraso va a significar mucha pérdida de dinero y de calidad de vida para los chilenos de la macrozona central, o sea, 60% del PIB, 60% de la gente. Bueno, lo primero es definirlo ante las autoridades y la ciudadanía como un proyecto nacional de carácter estratégico, y que eso penetre, digamos, que eso no sea una declaración externa, sino que sea algo que la gente toda se pueda apropiar, porque esto es un proyecto para las personas.
Definir, nosotros hemos pensado que no solamente desde la empresa, sino que nos hemos reunido con algunos ministerios en conjunto y hemos visto que se necesitaría un coordinador o coordinadora interministerial que tenga poder, que tenga facultades para poder interactuar con servicios del ministerio que no están siendo suficientemente eficientes, que se están demorando. Definir al puerto exterior como un proyecto prioritario en los procesos de evaluación y obtención de permisos sectoriales. Porque hablábamos, por un lado está la evaluación, por otro lado los permisos de 600 y más. Dotar a servicios evaluadores de recursos y capacidades para analizar grandes proyectos. Dotar a la empresa portuaria de San Antonio de las facultades y capacidades para emprender y financiar el proyecto. Aquí lo que estamos diciendo es que si vamos a multiplicar por casi 4 nuestra capacidad de gestión es insuficiente y tenemos que mejorarla, la de hoy, y ampliarla, las dos cosas. Y dotar a la ciudad de San Antonio de infraestructura y de recursos a la ciudad, acorde con la envergadura del puerto y su aporte al país, porque aparece como una vergüenza que nos vaya bien, que logramos tener un puerto maravilloso, que sea competitivo y que tengamos una ciudad que sigue tan deprivada como lo ha estado. Muchas gracias. Espero que sea suficientemente comprensiva. Muchas gracias, con mucho gusto. Sí, muchas gracias. Vamos a examinar todo esto y las preguntas que haga, como se digo, se las vamos a hacer como corresponde. Senador Piuk tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Agradecer a la presidenta de Puerto San Antonio, señora Salis, por su exposición, al gerente también. Y lo que usted nos ha entregado, la experiencia del cómo cortar el queque. Yo creo que lo que está en las recomendaciones y puede ir perfectamente en un documento solicitando sea de forma genérica considerar la política logística o portuaria nacional. O sea, esta figura del coordinador no solo lo necesita San Antonio, lo va a necesitar Iquique después. O sea, si aquí son 600 permisos, van a ser los mismos 600 permisos allá. Y esa capacidad es la que tenemos que desarrollar. Si están gastando y van a necesitar gastar 10 millones de dólares más en los estudios, tenemos que poner los mismos recursos en la evaluación medioambiental, porque si no, esto se va a trancar. Este es un proyecto emblemático para el país por la importancia estratégica, pero además es la forma para destrancar todo el sistema. O sea, no podemos pensar en esta política logístico-portuaria si no somos capaces de resolver esto. O sea, vamos a seguir entrampados lo mismo. Y yo por eso me gustaría proponer, si es factible, hacer propio en un documento para elevarlo en esa condición, para que sea considerado como nuestra visión en la política logístico-portuaria. Eso, presidente. Muchas gracias y gracias nuevamente. Yo pienso mucho como el senador Pío, creo que realmente lo que aprendemos son las cosas que se requiere para cada puerto, y a cada puerto se requiere, digamos, y tener una autoridad que de alguna manera coordine esto. Por ejemplo, el senador Soria nos hablaba del puerto de Perú. Bueno, y aquí aparece solamente uno, parece Chancay y Callao, ¿no? Pero imaginando que son tantos, aunque el número que sea, en algún lugar del país, de ese país o de ese gobierno, se concentrará la gestión del conjunto de los puertos. Hablando de que una cosa como el CEP se quiere, pero a escala de puertos, que en alguna parte se decide cuál se hace primero, cuál se hace después, cómo se va a hacer uno, cómo se va a hacer el otro, y eso es lo que nos está haciendo falta, nosotros creemos, pensamos, ¿no? Porque al comienzo la presidenta, por eso yo terminé hace un rato, nos presentó claramente un mapa en que hay una macrozona norte, una macrozona sur y una macrozona centro. Bueno, en alguna parte se concentran las tres, pero en cada una de ellas se coordinan los distintos puertos. Sí. Eso, así lo trata el ministerio, por ejemplo. El Ministerio de Transporte. Sí. Y lo tiene explícito en eso, porque son necesidades, por ejemplo, el tema del hidrógeno verde por el momento no es un tema de urgencia para la macrozona centro, pero lo es para la zona magallánica. La pregunta es bien simple, porque en alguna parte, para irme al norte, en alguna parte se decide Mejillones, en algún momento, hace ya más de 20 años, se decidió que el puerto de Mejillones iba a ser uno de los puertos grandes, no iba a ser solamente un puerto local, una especie entre puerto y balneario, sino que iba a ser un puerto en grande.
Entonces, ¿en qué lugar se decide eso respecto de otras zonas del país? Ese es un tema. Los puertos privados son autorizados por la Marina, No. no por el Ministerio. No. Hay más puertos privados que puertos del Estado. Y entonces esta política ordena un poco esto. Hay varios temas con los cuales es necesario ordenarlo, entre otros, por ejemplo, la delincuencia. Bueno, vamos a una ronda de preguntas, los que quieran hacer alguna. Primero está el senador Cruzano, el senador Cucha, el senador Piu, el senador Soria, y ahí cerramos, ¿no? Gracias, Senador presidente. Cruzano. La verdad que uno ve todo esto y los proyectos que me ha tocado ver, y al final en Chile tenemos dos problemas. Uno es una ley de medio ambiente que hicimos, que se nos pasó la mano y generamos un tremendo problema porque estamos parando todos los proyectos en Chile. Y dos, acá tiene que haber los proyectos que son declarados estratégicos, deberían estar exentos de seguir las normas normales. Si este es un tema estratégico, deberían saltarse las normas y debe haber un fast track para los proyectos de seguridad nacional, porque este es un proyecto de seguridad nacional. Es como el camino que se está haciendo en Tierra del Fuego para llegar a Puerto Williams, es un proyecto de seguridad nacional, es un proyecto estratégico y no puede estar sujeto a que se paralice con temas que nos van a afectar. Entonces, y esto es lo mismo, tener un puerto, un tema de carácter estratégico, debería saltarse todas las normas y el puerto debería partirse construyendo. Este tema no podemos con una ley parar el desarrollo de Chile. Senador Kuschel. Gracias, presidente. Aquí doña Sally no se refirió a otro cuadro que venía a continuación sobre planificación y desarrollo portuario en la región, en Sudamérica. Sí, muy bueno. Y ahí usted habla que el Callao tiene 3,4 millones de teus. Chancay el año 24, o sea, el próximo año va a llegar a 4,4. Entre los dos. Y nosotros el año 35, si Dios quiere, vamos a llegar a 4,3. O sea, en 11 años después vamos a llegar a lo que va a tener el próximo año la zona de Perú. Eso es lo que nos están diciendo aquí. Y Santo está en 5. Y Buenos Aires me extraña que esté en 1. Esas son inversiones que se están realizando, no son las únicas, ¿no? ¿Y cuánto es el total? O sea, va a quedar más chico que San Antonio, Buenos Aires. Bueno, pero debe tener proyectos andando. Y con eso va a quedar en 3. Ahora, yo me voy a permitir decir una cosa, en todo caso, yo creo que si nosotros termináramos las otras cosas que prometimos hacer, o sea, los corredores bioceánicos, los pasos fronterizos de los cuales hablaba el senador Soria, probablemente habría para todos estos puertos del norte capacidad sin ningún problema. Aquí no estoy hablando de los puertos de los puertos de la zona central, porque si en Coquimbo probablemente alguna vez se abra, hagamos el trabajo en la parte de la cordillera, pero porque ustedes señalaron que el tipo de cargas que había ahí eran fundamentalmente cargas que vienen de la zona central de Chile, bueno, cobre desde luego de todas partes, fruta, madera y otras cosas, ¿no? Pero yo entiendo que en el norte nuestra inversión portuaria va vinculada fundamentalmente a minería y a productos provenientes de otras zonas de la región de América del Sur. Y eso es lo que realmente, no solamente requiere más puertos, sino que requiere más mercadería que llegue a esos puertos, pues, que es lo que yo espero que terminemos pronto. Perdón, ¿alguien más? El senador Soria le falta. Es que estuviéramos como bien dices tú, los puertos y me dieran una opción de traerle a comisión un par de horas y yo me dedico a traerle todas las cifras, no las tengo en este minuto, pero yo creo que la mayor, digamos, no sé llamar, materias primas, los mayores embarques están desde Arica, Antofagasta, los volúmenes, porque ahí tú tienes los países mayores productores de todo.
igual que nosotros, que es Sudamérica. O sea, yo creo que no le tiramos pelota a Sudamérica y vamos a sonar. Ellos nos tiran toda la pelota, están terminando la carretera en 1 año y medio, 1 año, a todo reventar ya. O sea, hemos trabajado 50 años revolviendo gallinero, esta misma reunión, yo me la recorrí Sudamérica entero, Europa, el mundo, les voy a traer la foto para que vean con todos los presidentes que están claritos en esto. Y acá en Chile en los 50 años no se hizo nada. Entonces yo creo que en este Senado estamos listos, le cambiamos la mano y yo estoy a favor de lo que están planteando, pero no estoy a que no se le dé la misma prioridad y corran iguales. El centro de Chile saca su producción por San Antonio, Valparaíso, y el norte de Chile, bueno, se presta a Arica, Antofagasta, Tocopilla, Mejillones, pero atrás la mercadería que va a salir es Brasil, es Argentina, es Paraguay, es Uruguay, es Bolivia. Y termino, Presi, que tengamos bien claro que en Perú trajeron a los chinos y esta reunión nuestra la hacen los chinos allá. Y como en Chile no le tiraron pelota, yo traje a los chinos, estuvieron en Iquique varios días, el gobierno los recibió en un momento dado, no les tiró pelota, los chinos se fueron a Perú, están haciendo 15 puertos. Es el programa, ellos están tirando 3 en este minuto. Es el programa que tiene China en Perú, o que Perú le pidió a China y China estuvo de acuerdo. Voy a conseguir eso, el material no me había metido en eso, te lo ubico. La palabra finalmente a la presidenta por si quiere hacernos alguna. Y vamos a hacerle la pregunta del caso como corresponde. Preparando el documento que proponía el senador Pío. Yo quisiera entregar los números habiéndolos primero estudiado y luego conversado con los equipos pertinentes y traer cosas de las que yo me puedo responsabilizar. ¿Ah? Conforme. Y Fernando. Sí. Muy bien, muchas gracias. Tenemos otro punto de tabla rápidamente. Tenemos una oferta de un viaje a Juan Fernández. La cuenta de la sesión. No hemos dado cuenta, tiene razón, no alcanzamos a dar cuenta, iniciamos inmediatamente. Tienen la cuenta primero, secretaria, y después hablamos del otro tema. Gracias, presidente. Una solicitud de los honorables senadores, señor Kuchel y Kusanovich, para que expongan ante la comisión el coordinador del proyecto Ruta Continental Terrestre a Palena y Aysén y conectividad a la carretera austral a la región de Magallanes. Esa es la solicitud de los senadores mencionados. Usted los contactará y los citaremos cuando puedan venir. Con mucho gusto los recibiremos acá. Sí. Está agendado el subdere la próxima. ¿Algo más? No, nada más de cuenta. Puntuarios de la cuenta, presidente. Sí, solicitarse puede oficiar a la subdere para indicar si va a ingresar el proyecto de ley que reconoce el Estatuto Especial de Juan Fernández. Ya se financió el estudio de carga, ya está hecho, se hizo lo mismo que en Rapa Nui de Pascua. Después salió el estatuto especial para la isla y lo mismo queremos pedir para Juan Fernández. Si nos pueden informar en qué fecha ellos estarían ingresando el proyecto de ley del estatuto especial de Juan Fernández. Eso, presidente, muchas gracias. Muy bien, eso tendría que ir a la subdere, sería un oficio de la subdere. Sí. Bien, respecto de el primero nos informa de lo de Juan Fernández, cuál es la propuesta que hay, la fecha y todo. Senador Bianchi. Sí, porque si entiendo que viene la subdere la otra semana, quisiera aprovechar también a pedir el estado en que está el plan de zona extrema. Viene a poner de eso, estás invitado para eso. Ya, ya, porque entiendo que hay como está el cambio para que pongan eso. Muy bien. Presidente, con respecto al viaje a Juan Fernández, bueno, como ya se dijo, el buque de la Armada partiría el 21 de septiembre y estaría 5 días en la isla, pero yo no tengo un programa porque no puedo adelantar ni comprometer si no hay quórum con cupos en el... O sea, primero hay que tomar la decisión, si se va o no se va, porque como... No, yo ya he dicho que yo no puedo asistir, desgraciadamente. Yo como ustedes saben, tengo otra comisión que es la subcomisión de presupuesto, la número 4, y tengo mucho trabajo ahí, así que es imposible asistir.
Y mucho más 5 días. 5 días más los 2 de viaje para allá y los 2 de viaje para acá, pues si no. La No es tan Secretaría simple. ha mandado dos veces la consulta para que digan si pueden asistir o no y empezar con los trámites administrativos y hacer un programa o, en definitiva, contestarle al alcalde si se va a ir o no se va a ir. Senador Kusher. Presidente, quizá es que yo creo que la fecha también es malita, porque quizás si nosotros pudiéramos proponer una fecha más conveniente, porque aquí vamos a estar de cabeza en el presupuesto y vamos a estar la mitad del Senado en eso. Entonces, yo creo que nos va a costar tomar una decisión así. ¿Por qué no preguntamos a la Marina, a la Armada, cuáles son las fechas próximas? Y en función de eso podemos hacer alguna propuesta. Exacto, exacto. Una fecha mejor, hay mejor, porque en esto va a ser imposible. Autorizan a la Secretaría, presidente, para la Secretaría oficiar a la entonces queda Armada, autorizada para eso. oficiar. Vamos a oficiar a la Armada, Ya. vamos a preguntar qué ocasiones hay, los senadores van a manifestar su disposición y según eso le vamos a contestar al señor alcalde en máximo de 15 días, por favor. Muchas gracias. Sí, así lo que decir, tratando al alcalde que es imposible, pero en esta fecha, que está claro que no hay posibilidades por trabajos del Senado, estar 5 o 6 días afuera, y que vamos a hacerle una propuesta apenas tengamos otra información de la Armada. Si no, habiéndose cumplido el objeto de esta sesión, ella se levanta. Muchas gracias, muchas gracias de nuevo, presidenta, señor gerente. Mucho gusto de saludarlo.